Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. La serie de Obi-Wan Kenobi nos ha traído de regreso al Lord de los Sith, Darth Vader, en su cacería personal contra el maestro Jedi como una retorcida venganza oscura. Esto pues después de que en su último combate en Mustafar 10 años atrás, Obi-Wan Kenobi había vencido a Vader para arrebatarle completamente su humanidad y hasta darlo por muerto. You were my brother, Anakin. I loved you. I hate you. No obstante, con la violenta cacería de Darth Vader en el planeta Mapuzo, con los inquisidores dando un rastro por Kenobi 10 años después durante los eventos de la serie del Jedi, esto aquí nos ofrecería un combate sable contra sable, donde ahí no solo Obi-Wan entendería en lo que se había convertido el otrora Anakin como un ser malvado mucho más máquina que hombre, sino que en el combate que tendrían en una mina en Mapuzo, Lord Vader ahí mostraría su verdadera brutalidad haciendo sentir al Jedi el verdadero terror al perseguirlo por aquel lugar mientras Kenobi ganaba algo de tiempo para que la niña princesa Leia escapara. Y todo esto se nos retrataría en un combate muy distinto al que vimos en La Venganza de los Sith y en realidad mucho más parecido al Lord Vader del Imperio Contraataca, al tener claro un nuevo cuerpo cibernético mucho más tosco, pero al mismo tiempo al ser una máquina siendo mucho más brutal al de un simple humano como lo es Kenobi. Ahí pues por puros deseos de venganza y su fuerza bruta, Darth Vader se impondría a Obi-Wan Kenobi recordándole que no debió dejarlo vivir en el pasado. You should have killed me when you had the chance. Y aquí Kenobi estaría derrotado en su moral, pero también en shock por la pérdida pasada de su propio hermano Jedi y su ex pupilo Anakin. Claro, también por su exilio en Tatooine los últimos 10 años y lo impresionante que fue la destrucción de toda la Orden Jedi. Y todo esto lo conduciría al cóctel perfecto para que Lord Vader barriera con él sin piedad, dándole un oscuro castigo fuego con fuego, tal y como el propio Sith lo recibió 10 años antes. Y ahí, claro, Vader recordaría ese dolor que lo estaba haciendo sentir, rostizándolo a fuego lento como una fría venganza, diciéndole claramente que apenas su dolor comenzaba. Esto pues en esa clásica y única forma retorcida de pensar de los Sith para romper la moral y la psique de sus enemigos. Your pain has just begun. Pero también esto el Sith lo dice, saboreando el momento de su venganza en fuego porque al fin Kenobi estaba a su alcance. Inclusive si nos fijamos, Masters, el Sith apaga el fuego, con el cual rostiza un costado de Kenobi para hacer que su dolor se prolongue, porque claramente no quiere que el Jedi muera aún. No obstante, en los momentos finales de la escena, cuando parece que Lord Vader se llevaría a Kenobi para torturarlo de mayor forma en su castillo, el Jedi ahí es rescatado en un golpe de suerte por la doble agente Tala Durit, haciendo que estalle una celda de energía reencendiendo el fuego de la mina el cual Vader había apagado. Y así, curiosamente, frente a unos pocos metros de Lord Vader y sus fuerzas, la oficial lograría rescatar a Kenobi para que se recuperara de todas sus heridas en un tanque de Bacta en el planeta Yavin. No obstante, a muchos de nosotros esa escena podría parecerle rara o incluso dejarnos con la gran pregunta de por qué Darth Vader, si deseaba tanto esa venganza, por qué no simplemente atravesó el fuego y acabó de una vez por todas con Obi-Wan Kenobi con su sable de luz de un bello rojo carmesí. Vaya, ¿qué fue en realidad lo que hizo que Vader no lo rematara, estando ahí a su alcance derrotado o incluso hasta impedir que se lo llevaran? Y justo, Masters, hay mucha evidencia del canon actual que nos habla más profundamente de la retorcida psicología de Darth Vader, que ayuda a explicar muy bien este momento para darnos una razón de por qué rayos el Sith actúa así. Y esto netamente, Master, se traduce en 4 cosas claves que están presentes en la historia del Sith mediante esta escena, cosas que nos ayudan a entender qué rayos sucede ahí. Así que la primera de estas 4 evidencias que nos dan razón de por qué Vader no cruza el fuego para ir por Kenobi, esta se da en el propio pasado de Lord Vader. Y aquí, primero que nada, tenemos que recordar que en el canon actual, en los propios cómics de Darth Vader del 2017, donde se nos narra completamente su conversión oscura al momento que tomó su traje, hasta terminar de hacer su castillo para ser totalmente un Lord de los Sith, allí pues Vader no solo nos dejó muy en claro, junto con el Inquisitorius, que Obi-Wan estaba en la cima de sus prioridades de blancos Jedi supervivientes, los cuales todos ellos debían cazar.
Vader pues en esos años había cazado a muchos otros supervivientes famosos, como vimos en los cómics con Yocasta Nu, Ifkot, Kira Kinfila o Ferren Bar. Este Vader pues ya había ganado mucha experiencia, poder y soberbia. Pero también Vader muchas veces se confrontó en sus visiones con lo que haría con Kenobi si lo volvía a ver tras su trágica derrota en Mustafar. Algo que, como sabemos por la serie, no pasó hasta 10 años después de la venganza de los Sith. Y ojo que en esos cómics Vader tuvo dos visiones claves oscuras. Una primero cuando sangró su cristal Kyber en el rojo de los Sith en Mustafar, viéndose que le pedía perdón hincado a Obi-Wan Kenobi tras todo lo que había hecho en su pasado. Y Vader ahí pues negaría ese camino de redención para sí mismo precisamente por el odio que le guardaba al Jedi, algo que al mismo tiempo lo cegaba. Pero en una segunda ocasión, las visiones oscuras de venganza del Lord de los Sith se elevarían a tal nivel que recrearía el mismo momento en Mustafar, donde lo perdió todo por el puro terreno alto de Kenobi, donde curiosamente, como lo hizo en la serie del Maestro Jedi, Lord Vader se vería a sí mismo en su cima de poder aplicando la tortura en el fuego, saboreando pues lentamente la venganza, viendo cómo el cuerpo del Jedi se carcomía. Vaya, en todo sentido, Lord Vader había aguardado pacientemente para que se diera ese momento frente a Kenobi, haciéndolo sufrir mediante el fuego. Así que cuando por fin lo tuvo cara a cara, tampoco iba a dejar que la diversión de rostizarlo se acabara así de rápido. Esto pues era una tortura lenta, igual como el propio Sid había sufrido en su cuerpo por 10 largos años. Pero esto nos lleva a ver la segunda razón que complementa esto, entendiendo pues el significado particular del fuego en la historia de Vader. Y no me refiero a lo obvio, Masters, que también se muestra en la serie de Kenobi, en cómo todo el cuerpo del Sith estaba carcomido y necrótico, mostrando inclusive todo un paralelismo en las heridas de Kenobi sobre el cuerpo de Vader, cuando más tarde del combate los dos se sienten a la distancia en sus tanques de Bacta. Y hay que recordar aquí que Vader, justo tras su derrota, dominaría como su aliado al elemento que le había quitado todo a Mustafar, precisamente el fuego. Y no por nada es simbólico que queme a Kenobi, claro, pero también en el propio canon en los cómics de Vader, alrededor de un lustro antes de la serie de Kenobi, Darth Vader precisamente había abrazado al fuego como su aliado para hacerse más fuerte. No es que Darth Vader le temiera al fuego que estaba frente de sí, porque cuando el propio emperador Palpatine le dio un sistema entero a su propio aprendiz para que ahí tuviera su morada y también la de sus inquisidores, él justamente elegiría a Mustafar, la fuente y el significado mismo de todo su dolor, el lugar de su terrible derrota y donde había corrompido su cristal Kyber y donde había perdido toda su humanidad mediante el fuego. Vaya, Vader decidió Mustafar para sí y erigió su morada en el mayor símbolo de su derrota, todo teniendo como base las enseñanzas de las emociones oscuras de los Sith. Esto pues mediante el dolor, la ira, el odio y el sufrimiento para ganar más poder. Un poder, Masters, que también podía cegarte. Y por eso pues Vader volvió ahí a Mustafar para que el fuego fuera su propio combustible hacia el odio que sentía en contra de Kenobi. Y por eso también lo quema en la serie. Pero ojo, que el Darth Vader que vemos aquí es un depredador silencioso en estos tiempos. Claro que podía cruzar el fuego, pero decidió no hacerlo. Y esto también cegado por su poder. No nos olvidemos que Lord Vader en varias ocasiones surgió como todo un fénix de violentas explosiones en el canon y sin siquiera tener un daño alguno. Y ni qué decir que en múltiples ocasiones sobrevivió como todo un maestro Sith al fuego, precisamente en los inmensos ríos de lava de Mustafar. Y sobre todo esto se notó en una rebelión local que tuvo. Nada pues paraba esta retorcida máquina cyborg que era Vader, y mucho menos una simple línea de fuego como la que lo separó de Kenobi. Vaya, si el Lord de los Sith decidió no cruzar el fuego, fue por una retorcida y soberbia decisión para extender el dolor de Kenobi, para imponer su voluntad y también romperlo. Y ojo que siempre el elemento del fuego en los cómics de Vader que son canon termina por ser tan simbólico cuando el propio Darth Sidious supo que Vader quería a su hijo Luke y que tenía un empuje luminoso por él. Y justamente Sidious usó el mismo fuego de Mustafar para darle a su aprendiz una retorcida lección Sith, para romperlo pues y recordarle esas mismas emociones oscuras del miedo, ira, odio y dolor, donde justo en esta última está la base del poder de los Sith. Todo pues mediante el sufrimiento.
Y justo esto, Masters, nos lleva a nuestra tercera razón, que es bastante clara, con lo que vemos mediante los ojos de Vader en esa escena con el fuego, el cual es reflejado en su propia máscara cuando Tal Adurit se lleva frente de sí a Kenobi. Ya que, como ya lo vimos en los cómics, no es que Vader no dominara o resistiera completamente el fuego mediante su traje, y sobre todo, claro, con el dominio oscuro de la fuerza que tenía, no, sino que también lo que vemos en esa escena, Masters, termina por ser completamente consistente al depredador silencioso y paciente que era en realidad Lord Vader en la trilogía original, que no se parece en nada al impulsivo Anakin que antes fue derrotado por Kenobi. Ese Vader, pues, con toda su experiencia de cazar Jedi en los últimos 10 años, ya había aprendido mucho de sus propios errores. Y ojo, porque técnicamente Vader es otra persona completamente distinta, porque precisamente había resurgido del fuego. No por nada, el propio Lord de los Sith decía que ese nombre ya no significaba nada para él, porque Anakin no existía. Pero si nos fijamos en la escena de la serie de Kenobi, Vader espera pacientemente que se lleven al maestro Jedi, porque previamente, claro, ya lo había perseguido sintiendo el propio miedo en el interior del Jedi, y también como la última década lo había vuelto a Kenobi alguien mucho más débil. The years have made you weak. Y esto que dice el Cid es consistente con lo que dice el viejo Vader al viejo Ben Kenobi en la Star Wars original, aunque también ese Kenobi ya había aprendido de sus errores. Your powers are weak, old man. You can't win, Darth. If you strike me down, I shall become more powerful than you can possibly imagine. Ojo, Masters, que siempre Vader ha sido un hombre de pocas palabras en los filmes y su máscara siempre oculta sus expresiones. Pero justo en esa escena desea que pase eso con Kenobi huyendo, en parte sí por el castigo que ya le propinó el Sith, uno que él pretende continuar, pero a partir de ese momento, el propio Lord Vader se vuelve en ese mismo depredador expectante como muchas otras veces lo vimos en la saga. Y eso, claro, es vital, porque ya esto pasó en Rogue One cuando se le escapa a la nave de Leia el Tantive 4, quedándose expectante, apagando su sable y sin siquiera usar la fuerza para detenerla. Pero de nuevo, esto que pasa en la serie de Kenobi dejando ir al maestro Jedi es mucho más notorio en dos escenas clave de la trilogía original, donde de nuevo Vader es muy consistente en esa retorcida psique silenciosa. Ya que en Una Nueva Esperanza, cuando mata a Obi-Wan Kenobi en un sacrificio para dejar que escapen Leia, Luke y el resto, aquí en realidad, si nos fijamos, Darth Vader no hace más que quedarse expectante mientras las puertas se cierran frente de sí, y ni siquiera con todo su poder usa la fuerza o su sable de luz para impedir el escape. Pero esto es aún mejor en el final de la batalla de Hoth en el Imperio Contraataca, porque en realidad lo único que busca ahí Lord Vader es cazar a Luke o a sus amigos para atraerlo hacia él. Y llega un momento donde Lord Vader tiene frente de sí al halcón milenario al alcance de sus Snowtroopers, y la nave de Han Solo, donde también va la princesa Leia, termina escapando frente de sí, sin que el Sith pues pueda hacer más a pesar de todo su poder. Ojo, que después de todo Vader sabía que tenían todo el poder del Imperio Galáctico y también del propio lado oscuro, por lo que de una forma u otra él sabía que su cacería sería fructífera, y lo mismo pasa aquí en la serie de Kenobi. Lo que nos lleva claro a nuestra cuarta evidencia final que lo une todo, Masters, ya que no solo Lord Vader en un principio en el planeta Mapuzo, cuando atrae a Kenobi, le dice específicamente a sus fuerzas que no intervengan, sino que también comienza a hacer aquí uso de sus emociones oscuras para romper el espíritu del Jedi. No por nada, por eso lo hace salir de su escondite, sintiéndolo en la fuerza, y con esto también comienza a romper cuellos de los habitantes de Mapuzo para sacar a Kenobi de ahí. En todo sentido, el actuar de Vader es con un inmenso poder, pero también con la soberbia propia de los Sith, para infligir terror mediante este poder, sumado claro a ese detalle de soberbia de que él quiere acabar solo con esto, por la historia personal que tiene con Obi-Wan Kenobi. Como ya lo vimos, pues, que durante los últimos 10 años, la mente de Lord Vader se volvió loca con solo cazarlo. Ahora pues en ese instante Mapuzo lo tenía donde lo quería, y por eso también no deja que nadie de sus fuerzas actúen, inundando con su mera presencia el miedo interior de Kenobi, algo que resalta bastante en esa escena con su respiración.
Vaya, el temor y el trauma de Kenobi es bastante evidente por saber en lo que se convirtió ahora Anakin. Y eso, claro, también lo usa en su favor el Lord de los Sith en todas estas escenas. Y esa emoción del miedo es clave en todo esto, como lo saben bien los Sith. Porque, de nuevo, como ya lo vimos antes, Vader siempre actuó así como un depredador silencioso, aprovechándose de sus distintos enemigos en sus combates, propiciando el terror de ellos para hacerlos sufrir y caer. Vaya, aquí no solo siente que Kenobi le teme, sino que hasta lo ve que escapa y lo caza así furtivamente. Todo para demostrarle su nueva fuerza y poder y hacerlo sufrir. Y Vader sabe que no puede hacer sentir odio a su propio maestro por él, pero sí puede hacerlo sentir miedo y sufrimiento. Justo pues con dos emociones donde comienza y acaba el ciclo de poder de los lores del Sith. Como justamente ya vimos que se lo dijo el propio Palpatine en los cómics a Lord Vader, y claro, como también nos lo explicó el sabio maestro Yoda en frente de Anakin en el episodio 1. Fear leads to anger. Anger leads to hate. Hate leads to suffering. Y el resultado en el combate pues es bastante similar al Imperio Contraataca en esa batalla máquina contra hombre, con un Lord Vader barriendo mediante el temor y el sufrimiento a un Kenobi hasta quemarlo en el fuego. Todo montado también de la misma manera como Vader lo hizo con Luke, hasta temerle completamente y hacerlo sufrir sin una mano. Pero la clave también está en el final, porque Vader no hace más porque Kenobi es también su propio combustible para su ira, y sabe ya que el Jedi está roto, y por eso también lo deja sufrir a fuego lento, no solo apagando el fuego, sino permitiendo que se vaya. Y a final de cuentas el Sith ya había sentido que lo rompió en su espíritu y hasta usó ese elemento del fuego que le cambió la vida como una siniestra venganza. Todo pues para hacerlo sufrir, para restregarle en la cara a Kenobi que el Sith es mejor que él. Y sobre todo claro que ese sufrimiento apenas comenzaba. Y eso al mismo tiempo, Masters, alimenta el ego de Vader sintiéndose superior, pero cegándolo también por su exceso de poder en relación con Kenobi. Claro, Lord Vader permite que Kenobi escape por pura soberbia. Esa es la clave, porque sabe bien que este individuo débil que es Kenobi ya no es lo que fue como un general Jedi. Y justo ese cuento en su retorcido juego de poder oscuro se lo termina por creer Vader. Como antes también se lo creyó Anakin en Mustafar diciéndole al propio Kenobi que solo sus poderes crecerían. Pero justo ahí, al dejarlo ir por pura voluntad decidiendo no cruzar el fuego, y también con esto no permitir la intervención de sus fuerzas, todo esto pues se termina por convertir en un error, porque Vader cree en su soberbia que puede volver a alcanzar a Kenobi y que puede hasta permitir que se vaya, porque básicamente tiene todos los elementos del Imperio y el Inquisitorius para cazarlo, y también el poder del lado oscuro a su lado. Después de todo, ya lo había derrotado. Y justo también en esto está el más grande error de Lord Vader en esta serie, porque eso le da la oportunidad a Obi-Wan Kenobi para levantarse de su derrota más tarde y de sus propias cenizas, como también antes lo hizo Vader. Y aquí, Masters, hay un gran paralelismo en la historia que tuvieron maestro y aprendiz, porque Vader no remata a Kenobi cuando tiene la oportunidad como su maestro no pudo hacerlo con él mismo en Mustafar, solo que ahora Vader lo hace por pura soberbia, mientras que el Jedi lo hizo en el pasado por pura compasión, contraponiendo pues el significado mismo de los dos lados de la fuerza que defienden los Jedi y el Sith, la luz y la oscuridad. Y ese fallo de cálculo de Vader, como sabemos, por pura soberbia, es lo que le termina por dar un rayo de esperanza a Kenobi más tarde, de nuevo contraponiendo luz contra oscuridad. Y esto pues termina por ser otro clásico ejemplo de cómo los Sith se ciegan por su propio poder y al mismo tiempo tampoco alcanzan a comprender cuál puede ser el verdadero poder de los Jedi más allá. Uno que, como sabemos, el propio Lord Vader no llegaría ni siquiera a entender cuando el propio viejo Kenobi se lo advirtió en la Estrella de la Muerte, diciéndole que si lo mataba sería mucho más poderoso de lo que podía imaginar. Así que en realidad esa falla Vader la pagaría muy cara, Masters, porque no tendría su venganza completamente. Pero también eso sería lo que, paradójicamente, le daría una nueva oportunidad al Lord de los Sith para terminar por redimirse 13 años más tarde. Todo por no rematar a Kenobi. Pero si también te interesa conocer por qué Reva conoce la identidad de Anakin como Darth Vader, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra de Lord Vader.